Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Junior Flash Math. En esta oportunidad vamos a ver las propiedades de la integral indefinida. Vamos, vamos. Antes de esto voy a ver un concepto que es la diferencial de una función. Básicamente la diferencial, que la vamos a denotar con esta letra D que aparece acá, va a ser el producto de la derivada de la función por la diferencial de la variable independiente. Entonces vamos a ver acá la primera propiedad. Primero vamos a suponer que yo tengo una función f que va a ser la primitiva de una función f minúscula. En ese sentido voy a tener estas dos condiciones que aparecen acá, que la integral de f de x, f minúscula de x, va a ser igual a f de x más c, es decir, a la primitiva. Y además que se cumple esto que aparece acá, que f' de x es igual a f de x. Ahora bien, esto nos lleva a la siguiente condición, a decir que la integral de la diferencial de la primitiva es igual a la primitiva más una constante. En consecuencia, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la expresión subintegral f de x, diferencial de x, es la diferencial de f de x. Luego tenemos que f de x de diferencial de x es igual a la diferencial de x. Y esta es la primera propiedad. Entonces, vamos a ver un ejemplo a continuación. Para ilustrar esta propiedad, entonces nosotros vamos a considerar la función f de x igual a coseno de x con x que pertenece al conjunto de los números reales. Entonces nosotros sabemos que la derivada de esta función f es precisamente menos seno de x. Ahora aquí nos dice esta propiedad en su primera parte, que la integral de esa derivada es precisamente la función que nosotros tenemos acá. Entonces, por otro lado, sabemos que por la propiedad tenemos que la integral de lo siguiente es precisamente coseno de x más c, la función que hemos considerado al principio. En consecuencia, quiere decir que la expresión subradical, que la voy a señalar a continuación, esta expresión es el diferencial de nuestra función. ¿Qué quiere decir esto? Que menos seno de x, diferencial de x, es igual a esto. ¿Sí? Esa es la consecuencia que nosotros tenemos ahí. Quiere decir que esta expresión subradical que tenemos acá es el diferencial de la función principal que teníamos al principio. Y con esto pues acabamos de ilustrar la primera propiedad. Ok, una segunda propiedad es la que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, antes de ir a la propiedad, miremos lo siguiente. La diferencial de la integral de f de x es igual a la diferencial de esto. Esto ya lo sabíamos, en un video anterior lo habíamos analizado un poco mejor. En ese sentido, la diferencial de la integral f de x es igual a df de x, que es igual a f de x diferencial de x. En ese sentido, en consecuencia, tenemos que la diferencial de la integral de la función f de x es igual a f de x diferencial de x. Y esta es nuestra segunda propiedad. En ese sentido, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo en el cual se van a ver que se cumplen estas propiedades y se sabe cómo utilizarlas. Y entonces aquí vamos a presentar un ejemplo de la segunda propiedad. Yo voy a tener f de x igual a x a la 3, que es una primitiva de f de x igual a x al cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice la segunda propiedad? Que la derivada de la integral de x al cuadrado diferencial de x es igual a al diferencial de x a la 3 sobre 3
más c, y nosotros de aquí tenemos que esto es igual al diferencial de x a la 3 sobre 3. Entonces, en consecuencia, la conclusión principal es que la derivada de la integral de x al cuadrado de x, esto será igual a x al cuadrado de x. Es por eso que en alguna bibliografía o en algunos videos ustedes han visto y han escuchado decir que la derivación es una operación inversa a la integración. Bajo algunas condiciones esto es verdad. Y bueno, este es el ejemplo que quería mostrar de la segunda propiedad. Y por último vamos a presentar la tercera propiedad, que es la propiedad de linealidad. Para ello vamos a suponer dos funciones, f sub 1 y f sub 2, y vamos a suponer que esas funciones tienen primitiva en un intervalo i. Y además vamos a suponer dos números reales que van a ser diferentes de 0. Bueno, en principio me sirve que al menos uno de ellos sea diferente de 0, por eso aquí esta condición. Ahora bien, si estas dos funciones tienen primitivas, una primera, digamos, determinación que podemos concluir es que esta combinación lineal que aparece acá también tiene primitiva en el intervalo i. Y además se cumple lo siguiente, que la integral de la combinación lineal, es decir, de esta suma que aparece en la parte superior, se puede ver y se puede escribir de esta manera, como la integral, como, perdón, alfa por la integral de f sub 1 más beta por la integral de f sub 2. Entonces, esta es la propiedad de linealidad. Y esta sería nuestra tercera propiedad. Veamos un ejemplo. Ok, entonces aquí vamos a tener un ejemplo de la propiedad de linealidad, la que hemos visto anteriormente. Entonces yo voy a tener la integral de 2x cuadrado más 8 seno de x diferencial de x. Entonces, aplicando aquí la propiedad de linealidad, tenemos lo siguiente. Entonces nos queda 2 por la integral de x al cuadrado diferencial de x más 8 por la integral de seno de x diferencial de x. Y es así como nosotros aplicamos la propiedad de linealidad. Ok amigos, muchas gracias por haber estado por haber visualizado el canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.